arrancando temprano y en vivo. Les damos como siempre la bienvenida a otra edición de La Letra Chica, Noche Domingo TV Ciudad. Maite Sarasola. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, arrancamos mayo en La Letra Chica con el mes de la memoria, recibiendo justamente a madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. ¿Qué fue lo que pasó durante el gobierno anterior en materia de búsqueda de detenidos desaparecidos y también qué expectativas hay respecto a lo que se viene para los próximos años de este gobierno? Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a estar haciendo. Bien, en otro orden, como saben, estamos a una semana de las elecciones departamentales, municipales, dicho sea de paso, con transmisión especial de TV Ciudad. Los esperaremos el domingo que viene a tales efectos para compartir la tarde y la noche. Bien, algunas preguntas sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué departamentos están realmente disputados con incertidumbre? ¿Cómo ha pesado la corrupción en algunos departamentos como Artigas y Soriano? ¿Y cuánto pesa el partido y cuánto la figura que se candidatea en los distintos casos? En ese caso vamos a estar hablando con Ernesto Nieto y Oscar Botinelli, ¿no? Sí, hoy Botinelli y Nieto. Tenemos a Botinelli. Bueno, y en el tercer y último bloque de La Letra Chica, 1 de cada 3 médicos tiene el síndrome del burnout. ¿Qué consecuencias tiene esto para la atención? Y también, ¿qué caminos hay que recorrer para luchar justamente contra estos síntomas y esta situación? Siempre hay un reclamo más de que tiene que venir una orden del presidente de la República a las Fuerzas Armadas para que se dé la información. ¿Se lo pidieron? ¿Usted daría esa orden? Miren, este gobierno ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo con los mandos militares. Francamente no teníamos conocimiento, hoy lo escuchamos de su boca, eso para nosotros es una novedad y obviamente nos vamos a preocupar, vamos a ver cuál fue la respuesta, porque el doctor Delgado no tenía los pormenores. Por favor, buscar, no, la palabra por favor no, de buscar y en caso de tener alguna información, aportarla. Y lo que se obtiene como respuesta es de que no se encuentra nada nuevo. La Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresó su disconformidad tras recibir este viernes la respuesta del Ministerio de Defensa Nacional. Y se bajaba, como es en el régimen militar, una orden vertical al comandante jefe y el comandante jefe a todas las dependencias. El mandato se le formuló únicamente al Ejército y no incluyó a las restantes 2 armas y que no se realizó un seguimiento claro de su cumplimiento. La orden se dio y se cumplió. Lo que el resultado de la orden indudablemente no es lo que los familiares hubieran deseado, o todos hubiéramos deseado, pero la orden se dio y se cumplió. Debemos entender de que sí, que las Fuerzas Armadas no contestaron lo que deben contestar, o sea, no proporcionaron información. A nosotros nos consta y tenemos pruebas de que las Fuerzas Armadas poseen información. Yo no tengo elementos para pensar que nos están mintiendo. Hay un pacto de silencio de la estructura militar, eso lo tenemos claro. La presidencia también lo tiene claro. Por lo tanto, bueno, los caminos que quedan son otros. ¿Hasta dónde llega ese pacto de silencio? Porque por lo menos atraviesa varias generaciones de militares. No tengo conocimiento de ningún pacto de silencio para encubrir delitos dentro de la fuerza que comando, pero aún desconociendo si ha existido o existiera hasta la actualidad dicho pacto, desde este momento doy la orden de su revocación inmediata. Entendemos que si se hace más formal, que no se solicite, que se ordene, los mandos militares tienen que acatar porque estamos viviendo en un país democrático. El Ejército Nacional no aceptará, tolerará ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas. Los militares actuales, que no tienen nada que ver con la dictadura, ¿estarán dispuestos a seguir cargando la mochila tremenda de violación a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad sin tener nada que ver con esos temas? ¿O se abrirá un camino para que quien sepa algo lo diga?
Antes de comenzar, les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Para arrancar con este primer tema, vamos a recibir a 3 invitados muy especiales. A mí me toca darle las buenas noches a Javier Tassino, hermano de Óscar Tassino, quien fue militante del PCU, del Partido Comunista, también trabajador de UTE, y fue secuestrado el 19 de julio de 1977 en un operativo de las Fuerzas Conjuntas que estuvo a cargo del coronel Eduardo Ferro. Óscar sigue desaparecido. Javier, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Es un gusto. Jorge. Carolina Carretero es socióloga, sobrina de Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, desaparecida en Buenos Aires el 1 de octubre de 1976 por un grupo de militares uruguayos y argentinos en el marco del Plan Cóndor. Tenía 24 años. Se sabe que estuvo en el centro clandestino de detención y tortura automotores Orleti. Rosario continúa desaparecida. Carolina, gracias, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Laura Boiani Montes de Oca es profesora de Historia en un liceo de Rincón del Cerro. Milita en el sindicato ADES a nivel territorial en La Teja, donde vive, y donde fue secuestrado su abuelo, Otermín Montes de Oca, el 17 de diciembre de 1975. Otermín sigue desaparecido. Laura, buenas noches, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Que fue la última reunión que hubo porque el presidente Yamandu Orsi recibió justamente la semana pasada a integrantes de la organización Madres y Familiares. Dos de ellos están aquí esta noche con nosotros. El encuentro, recordemos, se produjo a 51 años de lo que fue el asesinato de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes, conocidas como las muchachas de Abril. También estuvo presente la secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente, Alejandra Casablanca, quien estará, ya les avisamos, en la letra chica en las próximas semanas. Laura y Javier, ustedes estuvieron en esta reunión. ¿Qué primera valoración pueden hacer respecto a este encuentro con el presidente Orsi? Bueno, primero es como una continuación de la reunión que nosotros tuvimos en la época electoral, digamos, ¿no? Ahí nosotros, cuando nos visitó el presidente con Carolina, hicimos todo un planteo de la necesidad de una continuidad en la búsqueda de los desaparecidos, pero al mismo tiempo de una profundización que creemos que es muy necesaria, ¿no? Son 197 desaparecidos, acá han aparecido un número muy pequeño, 7, con mucho trabajo en lo que tiene que ver el esfuerzo, digamos, por la búsqueda. Y bueno, hicimos el planteo, nosotros estamos mirando ahí uno de los planteos importantes para nosotros, que no sabemos qué resultado evidentemente puede haber, pero creemos que es importante, el hecho que el presidente le dé la orden como comandante en jefe a las Fuerzas Armadas de que den detalles del enterramiento, de la desaparición de los desaparecidos, donde están, ya que evidentemente por la faltante de material en los rollos, en los archivos, evidentemente fueron sacados, los desaparecidos no aparecen en los archivos. Creemos que esa parte fue importante, ya que se lo pedimos al gobierno anterior y no sé si piensa que nosotros estamos de florero, digamos, trabajando en esto, pero evidentemente la respuesta que nos dieron, tanto en la reunión que tuvimos con la gente del gobierno anterior en la época electoral, como después la tuvimos con el Ministerio de Defensa, ¿no? En que la orden estaba un escrito, no sé, es una mentira, es como un manoseo. Ahí estaba Castaing Debate, ministro de Defensa. Sí, el debate no estaba en la reunión. Después se visitó al Ministerio de Defensa. No sé, no son temas a esta altura de la vida, no son temas para estar jugando ni con los sentimientos de los familiares, ni respeto por los desaparecidos, donde
es como que hay que cambiar el eje de la situación, donde los desaparecidos no son gente mala, ni terroristas, ni nada por el estilo. Son mujeres y hombres trabajadores que fueron capaces de luchar en situaciones muy difíciles por restaurar una democracia en época de dictadura. Es como que hay que insistir en esto porque, no sé, hay muchas teorías, muchas cosas que lo dicen expresidentes, por ejemplo, que están fuera de la realidad y se piensa que nosotros en esto, no sé si se piensa que perdemos el tiempo, no estamos para perder el tiempo ni para faltarnos al respeto, donde nos mostraban un documento que decía que está acá, y nunca lo mostraron, y después cuando mostraron una payasada que no tenía nada que ver. Eso un poco demuestra cómo se toma en serio algo que tiene que ver con una política de Estado que hay que hacer para la búsqueda de desaparecidos, para las reparaciones, para los miles que pasaron por la cárcel, mujeres, hombres sencillos, que no ejercieron ninguna violencia, sino que hicieron tareas que había que hacer en la clandestinidad que eran muy difíciles, y que ese periodo duró los 12 años. Duró los 12 años porque se trabajó muchísimo. Antes del golpe de Estado se trabajó muchísimo, entonces decía, donde hay golpe de Estado hay huelga general, ¿no? Eso que algunos piensan que se hizo, que fue una cosa espontánea, no fue espontánea, años trabajamos en las fábricas en eso. Y por eso dio el resultado que dio, por eso dio que la clase obrera organizada, estudiantes, ama de casa, todo el mundo fue capaz de luchar durante 12 años en la clandestinidad para derrocar la dictadura, y se hicieron muchísimas cosas, de manifestaciones, actividades en los barrios, y bueno, y a toda esa gente que pasó, y en el torno a las mujeres que hicieron las cosas más terribles que se puedan, que yo siempre digo que duele contarlo, las cosas que se hicieron. Eso fue la resistencia de un pueblo organizado, de los trabajadores que se organizaron, que lucharon, que levantaron tantas reivindicaciones en su vida como fueron capaces de luchar en esos momentos, y al mismo tiempo los llevaron presos, los torturaron, los mataron y los desaparecieron. De la misma forma, sin desaparecer, también mataron en la tortura, y llevaron presos, los torturaron y le hicieron las cosas más terribles. Entonces es como que a esta altura ya no se discute. Hay desaparecidos porque hubo terrorismo de Estado, porque se violaron o se pasaron por arriba las instituciones. ¿Y qué se va a discutir? ¿Por qué no se hace una política de Estado? ¿Por qué los que tanto dicen que sí, que van a ayudar y que lo hicieron en 2 periodos electorales, que van a ayudar, no ayudaron? ¿Y por qué no? Y yo creo porque no quieren. Porque cuando vos decís de que sos capaz de decir o darte vuelta de un pensamiento, ¿no? Como el primer gobierno, que querés, que te arrepentís, en fin, es una política, aparte si querés, es una política durante años de mentiras, de una cantidad de cosas, de las cosas que voy a hacer y no las hago, y también nos dijeron, bueno, estamos arrepentidos, vamos a apoyarlos. Tú nombrabas el juicio de la muchacha de Abril, sí, González y Tassino, ¿no? Una de las cosas que decía el juicio para cumplir era que el presidente de la República estaba allí y daba la orden. Cuando vos decís que lo vas a ayudar, y después cuando llega el momento ese importante que podés dar la orden y decir, no lo haces.
quiere decir, y no lo haces y estás ese día ahí cuando se dijo que no estaba, y inauguró una fábrica de comida para perros o algo por el estilo. Entonces, no se puede estar discutiendo, queremos profundizar. Por eso creemos que la reunión con el presidente, que fue la pregunta que me hiciste, fue importante. Refrescamos toda una cantidad de conceptos que tiene que ver con la búsqueda. Siempre dijimos que los diferentes gobiernos tienen que en cada uno profundizar lo que se ha avanzado, profundizarlo, mejorarlo. No mejoramos nada en un periodo de 5 años, ¿no? Pero bueno, ahora queremos profundizar, ¿no? Tenemos lo que tenemos, el descubrimiento, el trabajo, un trabajo muy, pero muy importante de los antropólogos que trabajan a ciegas, que es un trabajo durísimo tanto en verano como en invierno, que trabajan a ciegas, que buscan, y bueno, que tuvieron fruto, encontraron a 2 compañeros que estaban enterrados y que habían sido desaparecidos en la tablada. Quedan, evidentemente, más desaparecidos de la tablada que puede ser un lugar importante que aparezca. Bueno, queremos profundizar eso, que el presidente dé la orden a las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar? Bueno, después que da la orden vamos a saber qué va a pasar. Y después todo lo que refiere a la búsqueda, a los archivos y todo lo demás, que hay un compromiso. Hay la comisión que tú nombraste a Casablanca. Bueno, es una comisión que puede ayudar en torno a los archivos, en torno a la búsqueda. Hay una fiscalía de delitos de lesa humanidad que ha hecho un trabajo muy importante, donde fue atacada por defensores de represores, ¿no? Continuamente, ¿no? Bueno, Manini lo ha hecho muchísimo y dijo que se iba a presentar a la justicia por esconder determinadas declaraciones de este militar que falleció, que no me acuerdo. Y bueno, no se presentó, todavía no se presentó, no sé si lo llamaron. En fin, hay una cantidad de cositas que hay que arreglarlas y hay que tener ganas de hacerlo. Hay que tener un sentido democrático. Nosotros cuando hablamos de todo eso, no hablamos para molestar, o no hacemos para molestar, o porque nos creamos que esto es lo más importante del mundo. No, lo más importante del mundo es que haya una democracia plena y que todo el mundo tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades. Eso lo tenemos clarísimo. Pero en nuestro rubro o en nuestro trabajo queremos profundizar la búsqueda y tener más elementos y más cosas que nos ayuden en torno a la aparición. Bien, es democrático, es de apoyar la libertad de expresión, la libertad de hacer, y bueno, y liquidar un poco el hecho de políticos, digamos, que hablan, yo que sé, todavía hablan, alguna cosita hablan, 2 demonios. La teoría de los 2 demonios, sí, nos vamos a meter con estos nuevos relatos. Es el que lo inventó, eso es un demonio. Entonces queremos libertad y queremos paz en esto, sobre todo paz, porque la incertidumbre lo único que trae es esquivar para no hacer nada. Ya la seguimos. No, que Javier tiraba sobre la mesa un montón de aspectos en los que vamos a ir profundizando en la charla, pero ante todo quería preguntarle a Laura, bueno, lo mismo que le preguntábamos a Javier, sensaciones entre lo que se habló y en esas cuestiones que son más los intangibles de lo que uno percibe en esa reunión con el presidente Orsi. Bien, más o menos de los reclamos de madres y familiares, Javier ya dijo bastante todos los aspectos que se tocaron en la reunión. Creo que fue una reunión muy positiva donde el presidente tomó nota, hizo algunas preguntas sobre cuestiones concretas que se podían hacer o que nosotros estábamos reclamando con el tema, por ejemplo, de los archivos o esclarecer un poco qué es lo que nosotros decimos cuando queremos que el presidente dé la orden. Entonces fue una reunión en ese sentido productiva, pero como todo
Fundamentalmente lo que nosotros ahora estaremos a la espera es de ver las acciones concretas, ¿no? El gobierno lleva más de 60 días y han habido como algunas cuestiones simbólicas de reconocimiento o dar espacio a la causa, ¿no? Ya mismo el 1 de marzo, cuando asume el gobierno, detenerse donde estaban Madres y Familiares con las fotografías, es un gesto simbólico muy importante. Pero bueno, después de esta reunión nosotros seguiremos trabajando y reclamando lo que estamos necesitando, que es la verdad, y a la espera de acciones concretas que respalden los compromisos del gobierno, también teniendo en cuenta que es uno de los puntos dentro de las 63 prioridades del gobierno que se coloca, ¿no?, el tema de los desaparecidos allí. Sobre esto de que el presidente de la orden, ¿podemos profundizar un poco cuánto puede ser la importancia simbólica, cuánta puede ser la importancia simbólica y cuánta la importancia concreta de eso, y qué esperanzas reales puede haber de que eso cambie el panorama? Esperanzas, no sé, creo que es Depende algo más de cada uno, de sí. cuánto. En realidad creo que también después de tantos años es como uno va acotando cuáles son las esperanzas respecto a los avances que podamos tener en la materia. Sí es un gesto simbólico de mucha importancia porque es volver a colocar a las Fuerzas Armadas bajo, digamos, el ala democrática, que están respondiendo a un presidente que les da la orden de que tienen que buscar, que no es simplemente decir doy la orden y punto, sino que tiene que haber un seguimiento y consecuencias si esa orden no se cumple, que creo que eso es lo que ha faltado también en los últimos años, ¿no? No es simplemente decir hagan esto, sino también hacer un seguimiento, estar encima del trabajo que se haga para realmente asumir en cierta manera una actitud activa con lo que tiene que ver con la búsqueda. Carolina, sobre todo esto que venimos conversando y sobre esa cuestión, ¿no?, que teníamos pronta para preguntar a continuación y mencionaba Laura, del momento en el 1 de marzo en que se detienen presidente y vice electos para bajarse del vehículo y acercarse específicamente a ustedes, más allá de que queda claro que después lo importante son los hechos. Bueno, los actos simbólicos también a veces dicen cosas. Sí, o sea, creo que el romper el protocolo y más en un procedimiento eleccionario es un acto simbólico gigante, como decía Laura, pero creo que lo que nosotros siempre decimos es que la materialidad tiene que verse en acciones y en una política pública integral, que es lo que venimos reclamando hace más de 40 años. No basta solo con que el presidente y la vicepresidenta se bajen en ese momento, sino que queremos ver acciones tangibles, y es lo que se pidió en esa reunión, que yo no formé parte, pero la delegación lo hizo muy bien, como lo hace siempre. Y en esta política pública integral que tiene que tener otras aristas, como que tiene que tener a una Cancillería trabajando con los otros países, porque fue una política represiva regional. Entonces no basta solo con que se trabaje a nivel nacional, sino que tiene que estar la región mancomunada en trabajar por la desaparición y en intercambiar información. Tenemos que recordar que este proceso pasó en toda la región. Nuestro banco de datos está en Argentina, una Argentina que está desmembrada el día de la fecha, por las acciones que está tomando el presidente de la República, y tenemos que apoyarles como se pueda. Y esta política empieza con una orden como acto simbólico, una orden que tiene que tener las consecuencias a nivel estatal, pero al mismo tiempo tiene que tener otros clivajes que son no menores, con presupuesto y con dotación, que ha habido en estos años un montón, pero falta muchísimo. Porque si no, como comentaba Javi, son personas que dan su tiempo, dan sus horas, pero trabajan a ciegas con información muy magra. Y eso no puede pasar, no podemos seguir muriéndonos sin saber dónde están nuestros familiares. Bueno, por ahí Carolina ha tirado algunas claves o algunas ideas sobre la mesa de esto, que es una pregunta mirando el futuro muy clara, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los pasos importantes? ¿Qué hay que hacer para mejorar la búsqueda de los detenidos desaparecidos? ¿Qué creen ustedes? Ya, como decía, tiraron algunos elementos. Y tomarse la cosa en serio y sentirlo es lo primero. Eso es lo primero. Quien trabaja en esto tiene que poner, digamos, lo mejor de sí a los efectos de mejorar el trabajo, ¿no? La búsqueda, la investigación, decía Caro, y la información. Primero dar la orden, después vemos qué es lo que pasa, pero la orden hay que darla. Perdón, ahí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué cuesta tanto que den la orden? ¿Cuál es el costo? Sí. ¿Hay un costo político? Si tú me decís a mí, por ejemplo, yo tuviera la potestad de decir, yo doy una orden y esto va a ayudar quizás
a que se brinda información. ¿Por qué no se hace? Y eso tiene que responderlo la gente que no da la orden, ¿no? Claro. Sí, lo primero que te puede venir a la cabeza o se me ocurre, sin que se entere nadie, hipótesis. ahora es que sí, que debe haber un costo político, ¿no? Evidentemente. Pero con un tema porque que es tan si no, sensible. la orden se tendría que dar, ¿no? Claro. Y bueno, y avanzaríamos en eso, porque es como un estancamiento en esto. Digo, bueno, hay obstáculos, hay cosas que existen, y bueno, hay que ir quebrando obstáculos, sacándolos de por medio e ir avanzando. Y tomarse una investigación en serio. Hay una investigación muy buena por el lado de la Fiscalía de Lesa Humanidad, bueno, que fue castigada muchísimo porque como descubre, como estudia en serio, como los represores, que hay como 100 represores o quizá un poco más, que están condenados, están penados, que tuvieron todas las garantías del mundo. A nosotros no veíamos jueces, simplemente no los veíamos, nos condenaban, nos penaban. No había ningún tipo de garantía. No había ningún tipo de garantía. Ellos tienen todo, tienen condiciones de preso de lo mejor posible. Tienen computadoras, tienen teléfono, nadie los presiona, médico, todo. Le dan todas las garantías. Nadie los mata. Nadie los tortura, nadie los tortura, se lo trata precioso, digamos. No hay algo que lo esté empujando, diciendo, insultando, violando, colgando. No hay eso, no lo tienen eso. Porque vivimos en una democracia. Claro, estamos en una democracia. Nosotros, ni todos los que trabajan en esto, que también hay mucha gente que trabaja en esto, ¿no? No solamente nosotros trabajamos, hay mucha gente. Hay mismo los torturados, las mujeres, que tienen que estar ante el represor en un juzgado, contar, acusarlo, no es fácil. Que tienen que rememorar todo eso en la cabeza, tampoco es fácil. Son situaciones de violencia sexual terribles. Pero sí. Sin embargo lo han hecho y bueno, a la Fiscalía le han pegado por todos lados, y bueno, señal que hace bien el trabajo, porque si vos te fijas a quién le pega, bueno, algún rinconcito ahí cariñoso tiene hacia ese lugar, ya sea porque está de acuerdo con lo que hicieron los represores, o al mismo tiempo, como tú decís, hay algún interés político que si yo ataco acá, no me va a votar tal cosa. Laura, Carolina, le quiero aprovechar a consultarles en cómo ven hay como una construcción de relato, ¿no? Que se ve, por ejemplo, mucho en redes, en contra de, o diciendo esto no pasó, o abonando la teoría de los dos demonios. ¿Cómo lo ven ustedes hoy en día eso? ¿Hay como un envalentonamiento nuevo de los últimos años en referencia a eso? En los últimos años creo que hemos visto crecer mucho tanto el discurso de odios, fundamentalmente en las redes, donde es más fácil a veces de destilar ese tipo de comentarios escudados atrás del anonimato. Pero creo que la respuesta más contundente a eso ha sido los 20 de mayo, que cada vez son más grandes. Es decir, es más común el insulto, las cosas que se dicen en redes hablando en contra de la causa o en contra incluso de la asociación, sí. O sea, entras a una noticia, entras a una publicación de familiares y ves comentarios que te dan a veces muchísimo dolor, muchísimo enojo, pero creo que lo que nos sigue haciendo avanzar es que la respuesta del pueblo en general ha sido inmensa y nos acompaña siempre, no solo para el 20 de mayo, sino todo el año con gestos tan simbólicos como poner una balconera en la casa de un vecino, ¿no? Entonces, creo que al odio ese que está surgiendo, que es común también, como decía Carolina, todo esto tiene que ver con la región, que también se ve en Argentina, las respuestas también en contra del nunca más. Bueno, la respuesta de la gente siempre es contundente y mayor. Aprovecho que mencionaste lo de Argentina. ¿Cómo ven que el Estado, en este caso, en el caso de Argentina, el gobierno de Javier Milei, directamente profese, no es esta gente atrás de un usuario de Twitter que capaz que no dice el nombre, el gobierno
profesa un mensaje anti-democracia, en mi opinión, pero digo, que un discurso de odio tan complicado. Y es complejo, ¿no? Es complejo, no sé, me parece complicado tener un presidente con esa narrativa negacionista y de clausura. También habla de un relato y de una historia de país, pero es una narrativa que en las calles, tal como decía Mica, ¿no? O sea, no son nuevos discursos de ninguno de los dos lados, ni el de las redes, que son pocas personas las que lo dicen y son más las que las censuran, por así decirlo, y no la censura directa, sino la censura simbólica. Y lo mismo pasa en Argentina, son más las personas que salen a las calles a manifestarse en contra de lo que está sucediendo en Argentina, a pesar de que se generan mecanismos legalistas para evitar que las personas salgan a la calle, ¿no? Y acá sucede lo mismo en Uruguay cuando pasan estas cuestiones contra las personas de la asociación, cuando se intentan aplicar, en Uruguay pasó, creo que fue en la pandemia, yo estoy bastante desmemoriada, cuando se intentó poner el mes del soldado y se empezaron a llenar de cuestiones... las letras camufladas. Camufladas, iba a decir militares. Camufladas, y enseguida se sembraban margaritas y era esa disputa de las metanarrativas oficiales y la construcción simbólica. Y en Argentina pasa lo mismo, ¿no? Entonces, eso denota cómo se va construyendo desde las bases, ¿no? ¿Cuál es el discurso que prima, ¿no? El intentar plasmar esa teoría de los dos demonios y que fue una guerra, por suerte, ha primado la narrativa que nosotros creemos que es la oficial, o debería serlo, y que la historia y la justicia ha denotado que lo es, y los libros, ¿no? Entonces, y es por eso que estamos todos los años, todos los días, y creemos que las personas y las comunidades debemos trabajar este tema día a día, desde las acciones más chiquitas, ¿no? De conversar y lo que genera es que haya un presidente que diga barbaridades y que sean un montón de personas que salgan a las calles a decir, che, esto no puede ser, ¿no? Hablando de comunicación con la sociedad, ¿tienen un streaming? Tenemos un streaming y tenemos una inductora aquí. Tenemos un streaming. ¿Recuerdan? Nos invitan. Ya Fernanda me estaba pidiendo a la productora que pasara el chivo. TV Ciudad habilitó el espacio gracias a una idea maravillosa de Darío Tassino, que bueno, va a ser todos los jueves, por lo menos durante mayo, 2 horas de 4 a 6 de la tarde, donde justamente creo que lo importante del streaming es que vamos a estar conversando con todos los actores que justamente trabajan para la memoria. El primer programa estuvimos con Coros por la Memoria, Deportistas por la Memoria, porque lo importante es eso, que son las personas comunes y corrientes las que sostienen la causa todos los días en todos los ámbitos, en la educación, en el deporte, en los clubes barriales, en todos los lugares. Bien, así que a las 4 de la tarde, los jueves de mayo. Por el YouTube de TV Ciudad. Por el YouTube de TV Ciudad. Me metería ahora, después podemos seguir con aspectos de reflexión, aspectos simbólicos, de mirar nuestra sociedad, etcétera, pero con algo de estricta actualidad, Maite, que es la cuestión de la medida cautelar que dispuso la justicia para proteger el predio del Comando General de la Armada en el puerto de Montevideo, ante una información recibida sobre la posible existencia de enterramientos clandestinos o de archivos o de no se sabe qué. Empiezo con ustedes, ¿qué expectativas tienen en ese sentido? Creo que lo mismo que mencionábamos antes, ¿no? Las expectativas, las esperanzas, es como siempre, intentamos mantenerlas reducidas porque son muchos años de chocarse contra la pared en muchos aspectos. Lo importante es dar el espacio y el tiempo para que los investigadores y el equipo de antropología pueda estudiar el lugar, ver cuáles son cuál es la realidad allí, si puede haber restos o no, pero lo importante es la cautela. Porque al principio se investiga el edificio mismo. Primero el edificio, ver cuáles son las condiciones, si fue renovado o no. Es un lugar que, si no me equivoco, se inunda también. Entonces es importante dar el espacio a que los antropólogos puedan estudiar, puedan investigar y luego, bueno, veremos con el tiempo qué es lo que sucede. Sí, y pedir cautela también a todas las personas. Sabemos que las ansiedades con esto son muchas, pero dejar a los equipos que trabajen, ellos van a tomarse el tiempo que sea necesario. Puede demorar una semana o puede demorar 5 años. Ellos van a tomarse el tiempo en función de las condiciones edilicias. No sabemos cuánto tiempo va a llegar, así que por favor no les presionen ni a ellos ni a nosotras, porque van a hacer todo lo necesario para hurgar cada rinconcito. Tenemos la entera confianza que eso lo hacen. Javier, ¿sobre esto? Lo mismo que dicen ellos. Yo aprovecho a preguntarte, capaz en esto, ¿cómo ves el trabajo del IAF?
No, el del GIAF, Sí, no, los el antropólogos. trabajo del GIAF es maravilloso. Simplemente en este caso, el hecho de la forma que apareció el dato, bueno, uno con pinza, buscar tranquilo, lo más tranquilo posible. ¿Por Porque qué? ¿Cómo es lo de la forma? ¿Podés hay- explicarnos? Hay un entorno en los familiares que cuando aparece este tipo de información acelera a todo el mundo, ¿no? Claro. Acelera a Sí. todo el mundo, porque Lógicamente. todo el mundo está pensando. Cuando apareció aquel tremendo y espantoso dato, aquel diputado, yo le digo verdulero, pero que me perdone, que está dedicado al cultivo, era una barbaridad el dato. ¿Qué, Era, Vega? ¿Está hablando de Vega? de Vega. Y Se después sabe. a su vez todavía se sirvió el presidente en un reportaje con él más espantoso, porque decir que habían aparecido 40 cajones era ya un disparate lo que estaba diciendo, porque un militar que no sé cuánto, bueno, lo tratamos de la forma más tranquila posible, ¿no? De la misma manera cuando aparece, se trabaja en silencio y aparece un cuerpo, ¿no? Bueno, los primeros que se enteran son los familiares en general. Después, cuando se identifica, los primeros que se entera es la familia del cuerpo que se identificó. Y después a la prensa y todo lo demás. Porque también todo el mundo, lógicamente, espera que sea su familiar. Hay que tener cautela, hay que ver, hay que dejar trabajar, para no poner nervioso a nadie y al mismo tiempo tranquilidad para los arqueólogos también, ¿no? ¿Debería haber mayor cuidado, mayor hermetismo a la hora de tratar estas Sí, cuestiones que quizás no debería, hubo en sí, este último caso? Sí, debería. Este es el primer caso que sale así, ¿no? Porque enseguida pero salió a la bueno, prensa. está, es como ajustar botones, cositas, y tranquilidad, y bueno, ojalá haya suerte, ¿no? Por supuesto, si es posible, ¿no? Ustedes, muchachas, como integrantes de la generación a la que pertenecen, ¿en qué momento están? Ya pasamos ahora a preguntas personales. ¿En qué momento, y bueno, del sentir, del pensar, que obviamente las hacemos porque son importantes para entender y para compartir? ¿En qué momento están de vuestros procesos personales? ¿Cómo lo definirían? Qué difícil. Qué complicado. Qué difícil. Les tendría que haber avisado antes del programa, dicen que les Así iba a la preguntar eso. pensamos de antemano. Creo que los procesos respecto a esta temática son individuales y no sé si hay un momento específico como para decir me pasa esto con el tema o lo demás. Cada avance, cada cuestión, cada cosa que va pasando va transformando por lo menos a todos los familiares, me parece. En mi caso yo me uní a la asociación ya al adolescente de 20 años y siempre asumiendo capaz el lugar de nieta, ¿no? Siempre teniendo presente la figura de mi abuelo desaparecido y ahora es como bueno un proceso de entender que no es solo mi desaparecido, son los 197 y es una causa que no implica solo a ellos, sino que es en realidad algo que tenemos que trabajar hacia toda la construcción del pueblo en cuanto a la memoria, ¿no? Lo importante es poder sentar las bases para que no se repitan los hechos que acontecieron, ¿no? Entender que lo que nos pasa a nosotros como familiares, la incertidumbre, el hecho de no saber, de tener una historia inconclusa, es doloroso para nosotros y que si no se trabaja desde el lugar de la memoria y la construcción de las bases del nunca más, puede llegar a ocurrir en otros lugares. Digo, en otros momentos, ¿no? El hecho, por ejemplo, que se mencionaba de Argentina, de que se avalen esos discursos de odio, creo que generan esta sensación de capaz que puede volver a pasar, ¿no? O sea, si no tenemos una memoria sobre los hechos, habilita la posibilidad de que vuelva a acontecer. No sé, claro.
No, creo que, para no repetir lo que dijo Lau, o sea, tenemos la suerte y la ventaja de que nos acompañemos un montón en este proceso. Somos muy amigas, además. Y la asociación tiene una cosa que es muy tradicional en un montón de aspectos. Y esto que decía de que los familiares son de todos y de todas, es algo que venía de las viejas, ¿no? Las viejas empezaron a juntarse por sus hijos, por sus hijas o por sus compañeros y compañeras, pero llevaban las fotos de todos y no te podía faltar ninguno. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, estamos acá y nos juntamos todos los 20 y todos los días, todos los lunes nos juntamos simbólicamente para buscar a cada uno y a cada una, sin importar que Lau, o sea, se empezó a acercar porque le falta su abuelo, a mí me falta mi tía, pero también está el hermano de Óscar y está el hermano del otro Óscar y el hermano de Ignacio y podemos empezar a nombrar a cada uno. Pero esas personas también son amigos, vecinos de un montón de otras y lo que no queremos es que a nadie más le pase esta ausencia y esa silla vacía que es la historia que nos contaron que no sabemos quién es, ¿no? Esos relatos que podían haber sido, el mate que nunca pudimos tener con nuestro familiar, ¿no? Intuyo, me dirán, que tanto mirar al futuro para que nunca más, como esta cuestión colectiva, ¿ah? De que todos somos familiares y de que la historia es la de todos y todas, les debe dar fuerza también para los momentos de cansancio, ¿no? Porque todas tienen su vida, la vida va, el laburo, el estudio, esto, lo otro, y si cualquier tipo de actividad honoraria, extra o de militancia es fuerte, esto es doblemente fuerte porque es un desgaste emocional, me imagino, importante. Pero estamos en colectivo, somos un montón de gente. Ahí va. Y nos vamos aguantando. Cuando uno está cansado, el otro cuida a la otra persona y nos mimamos y nos aguantamos en la casa. Somos una segunda familia. Sí. Nosotras nos criamos en familiares, literal. Nos criamos reventándonos las rodillas en el memorial. O sea, es parte de nuestra historia. Creo que es eso, como la de otras personas tienen otras historias. Esta es la nuestra. Y nos encanta tenerla. Aunque nos canse un poquito. Cansa, sí, por supuesto. ¿No? Y la defendemos con honor. Sí. Javier, ¿algo para agregar? No, esto es de la misma forma de ellas, el ver a las compañeras y el ver tantos jóvenes en esto, yo lo doy como ya una batalla ganada. Esto es una batalla ganada donde para nosotros sí lo más importante es la gente, sí lo más, y por supuesto todo el mundo que trabaja en esto, ¿no? Todo, esto no se hace de uno, de dos, se hace de cientos y miles. El hecho de que, bueno, que esto se ha hecho en 70 ciudades, los 20 de mayo, del Uruguay, que se ha hecho en 12 del exterior, que está el arte, está la pintura, está los cantantes, están exposiciones, están organizaciones sociales que ya en este periodo se han hecho cosas impresionantes y se van a hacer cosas impresionantes, donde Carito decía del 20 de mayo, esa explosión que fue en el año 20, que la gente... lo importante es que la gente participe y haga, que la margarita, esa margarita que tenés ahí, sea una presencia del desaparecido y sobre todo una presencia de la gente que es capaz de solidarizarse en acompañar simplemente con una margarita, en su casa, en su solapa, en el trabajo, en la taza, en el termo, en todos lados que aparezca esa margarita. Es mucha la fuerza que se hace y es mucha la alegría que nos da. Pero más importante de eso es que el desaparecido no puede hacer nada, está desaparecido. Es como darle fuerza a los efectos de que, bueno, que haga fuerza al hecho de aparecer y que nos dé fuerza a todos. Para mí, ver una margarita en la calle
ver una pintada, ver una casa que tiene, es una alegría impresionante. Qué lindo. Entonces, esa batalla es muy importante porque es esa caricia al alma, esa solidaridad, esa cosa sin hacer algo sin buscar un beneficio personal en todo esto. El desaparecido, el accionar de un desaparecido es una tarea digna, es una tarea, a mí me encanta por el hecho de que ellos no pueden hacer nada y nosotros luchamos por el conjunto de los desaparecidos, donde, bueno, hay respuesta, hay una cantidad importante entre Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, tanto acá como el exterior, y bueno, también desde acá hay trabajos hacia el exterior, hay búsqueda hacia el exterior por investigadores, por gente que trabaja en esa dirección. Es una linda tarea, uno la hace con ganas. Imagínate cuando aparece alguno lo que se siente. Javier, muchas gracias, nos vemos el 20. Gracias. Carolina, Laura, gracias. Siempre es un honor recibirles y una alegría conversar, más allá del dolor. Una alegría juntarse y conversar. Todos somos familiares, nos vemos el 20, como siempre. Y todos los jueves a las 16 horas en el canal de YouTube de TV Ciudad. Ya sigue la letra chica. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Montevideo, qué lindo te veo. Llegó el tiempo de un nuevo intento, nuevas ideas, nuestro momento. Llega nuestra Montevideo de pelo al viento y felicidad. Balizas perdidas en pozos añejos. El tráfico espera, ya está. El sol brilla fuerte sobre la ciudad. Montevideo quiere un nuevo caminar. Las veredas rotas, la gente se cansa. Faltan papeleras, ya está. Al renovarnos juntos por más Montevideo. Nuestro rincón del mundo de historias y recuerdos. Es hora de mejorar. Let's go. Wow, son. Ver otra Montevideo, ver otra oportunidad. Un nuevo Montevideo, oh, 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 qué bien te veo. Última semana de carrera antes de que efectivamente tengamos nuestras elecciones departamentales ¿De qué te sonreís? Municipales. De que vienen yo otras capaz ya. que debo de confesar que ya estoy un poco cansada. Bueno, de eso... Creo que es un sentimiento bastante general de que, bueno, qué suerte que se viene el 11, que vamos a estar acá haciendo una preciosa transmisión. Qué linda es la democracia. Qué linda la democracia, por pero supuesto. El ciclo electoral... Pero es largo, es largo. Ojalá sea el debate, si no hay que acortarlo un poco. Bueno, en fin, recibimos nuevamente entonces para conversar sobre estas elecciones que ya se vienen a Ernesto Nieto, politólogo y docente director de la consultora Ágora de Salto, para hablar de las elecciones departamentales y también autor de qué libro. Autor de este libro, Territorios, claves, coordinador en realidad, junto a Gerardo Caetano, claro. Orden tienen las cosas. Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy. Algo mencionaremos sobre el libro y la presentación también que se viene. Ediciones de la Banda Oriental, recién salidito del horno. Territorios, coordinado por Nieto y Caetano. Muy bien, algunos datos en relación a estas elecciones que se vienen. Bueno, van a competir un total de 147 candidatos por 7 lemas, incluyendo la coalición republicana que presentará candidaturas en Montevideo, Canelones y Salto. Esta cifra representa entonces una disminución respecto a las elecciones
elecciones de 2020, donde hubo 169 candidatos, en ese caso bajo 8 lemas. Por otro lado, el Partido Independiente, el Partido Verde Animalista e Identidad Soberana no van a participar esta vez. Bueno, Nieto, buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Enhorabuena por el libro. Y para arrancar, a falta de una semana, ¿qué primera valoración se puede hacer o te gustaría hacer? ¿Qué destacás de las campañas en el interior del país? Empezábamos ahí viendo el tape con los distintos spots montevideanos, pero queremos meternos en la realidad del país entero y si hay algunas generalidades que quieras destacar. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Resulta muy difícil generalizar cuando tenemos diversidad. Uno de los temas que aborda precisamente el libro que por suerte aclararon, coordinamos con Gerardo, si bien escribimos en él, no somos los autores, hay un montón de colegas fantásticos allí, de muchas disciplinas. Bueno, tenemos diversidad, entonces uno tiene la impresión de que quizás una buena forma de encarar sería comenzar por eso. No tenemos las mismas campañas electorales. Por ejemplo, en Montevideo es muy distinta la elección del tercer nivel de gobierno de los municipios que en el interior. En el interior, y cuanto más pequeño es el municipio, ustedes tienen campañas electorales muy duras por conseguir el municipio. Aclaremos además, porque en estos días veo que de nuevo ha aparecido la palabra. La palabrita alcaldía no existe en Uruguay. Se puede competir por el cargo de alcalde, pero la alcaldía no, se compite por municipios. Miren, el otro día yo tuve que hacer una recorrida y hice un ejercicio muy sencillo. Hice una recorrida por 2 municipios de Salto, 2 de Paysandú y 1 de Río Negro. Y conté publicidad callejera. Bueno, la relación de publicidad callejera entre los candidatos al municipio, a alcalde, y los candidatos a intendente era de 5-1 en los municipios. De 5-1. Y cuando pasen las elecciones del domingo 11, el lunes, cuando empecemos a ver los resultados, vamos a ver que tenemos cada vez más municipios en donde se vota más a lo municipal que a lo departamental. Y los que traccionan por los votos departamentales son más los candidatos al municipio a integrar el consejo municipal que los candidatos a intendente, y eso aumenta. Es una relación inversa al tamaño del municipio. Cuanto más pequeño es el municipio, más competencia hay por ese cargo realmente local, que es un nivel de gobierno local. Esa realidad no se da en Montevideo y no se da en la mayoría de los municipios muy grandes, pero los grandes están básicamente todos en Montevideo. Bueno, la capital de Maldonado es un municipio grande, la capital de Canelones, aunque menor. Ahí tenemos un segundo punto, ¿no? Hay un nivel de competencia que en Montevideo pasa casi desapercibido y en el interior es muy importante la competencia por los municipios. Tenés departamentos en donde el Partido Nacional gana la elección departamental y gana todos o casi todos los municipios, y tenés departamentos en donde tenés convivencia, después posterior sale electo un intendente de un partido y hay municipios en donde gana otro. Ernesto, en esto que tú estás explicando de los cambios en los municipios, estas características en particular que tienen algunos municipios del interior, ¿por qué se dan estos cambios? ¿Tienen que ver con la cercanía con la gente, con la llegada? ¿Cómo se puede explicar o por dónde sospechan que viene entonces? Mi primer sospecha que hay bastante información como para contrastarla, y de hecho tenemos algunas investigaciones con varios colegas en el Departamento de Ciencia Política, es que hay una relación con la cantidad de población. El tercer nivel de gobierno, la creación de los municipios en Uruguay llegó tardíamente, en buena parte del mundo y en nuestros países vecinos y hermanos. Tenemos un tercer nivel de gobierno desde hace décadas. En Uruguay comenzamos hace muy poco, es una experiencia novedosa. Pero no es lo mismo un municipio que tiene 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, 15.000, 20.000, que los municipios de Montevideo, que en varios tenés más de 100.000 electores. Allí la relación de un gobierno local, para nuestra escala, para Uruguay, bueno, se torna bastante compleja. Entonces, cuanto más habitantes hay, la relación de cercanía, pero cercanía en un sentido no solamente de estar cerca, sino en el sentido de que sentir la representación de un nivel de gobierno que está cercano. Esa fue la intención de la creación de la ley que creó un tercer nivel de gobierno. Por otra parte, tenés el diseño geográfico de los municipios, que es un diseño territorial que no necesariamente
fue hecho de la mejor manera. En Montevideo tú tenés un problema de que los municipios son la aglomeración de muchas zonas que tienen barrios distintos, historias distintas, trayectorias distintas y hasta electores distintos. Entonces es muy difícil que haya identidad en un tercer nivel de gobierno en lo municipal. Eso, por lo general, en la mayoría de los municipios del interior no es un problema, porque la mayoría de esos municipios están ubicados en localidades que tienen una historia común, un pasado compartido, un futuro que también va a ser compartido. Entonces hay ese nivel, el tercer nivel de gobierno está realmente en una situación de cercanía y eso explica mayor participación electoral y mayor competencia, porque en definitiva los cargos tienen una importancia considerable en esas localidades. Ernesto, y volviendo ahora o pasando al nivel de las intendencias, de las Sí. y los intendentes. ¿Qué pesa más a la hora de votar? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pesa más? ¿El partido político o la persona? Mayoritariamente, porque dependerá del caso y por supuesto que no se puede generalizar. Pero Sí. mayoritariamente, ¿cómo la ves? Nosotros tenemos, en la ciencia política tenemos como 4 grandes esquemas teóricos que nos ayudan a entender, en definitiva, lo que vos me estás diciendo. Bueno, ¿y por qué la gente vota lo que vota? Y efectivamente hay una combinación de factores. No hay una gran variable independiente que explique todo. No todos los electores son iguales, pero hay elementos que lo tenemos que tener en cuenta. Hay muchos departamentos del país en donde la pertenencia partidaria, es decir, pertenecer a un partido, identificarse con un partido, forma parte del ADN político. Y nosotros tenemos muchos departamentos en donde a lo largo de la historia siempre ha ganado el mismo partido en las elecciones departamentales. ¿Cuáles son los bastiones así que los más icónicos que te vienen a la cabeza? Y hay 6 que desde que salimos de la dictadura gana siempre el mismo, y de esos 6 hay 3 que en toda la historia ha ganado siempre el mismo, ¿no? Con la cuna de Aparicio Saravia a la cabeza, con Cerro Largo como uno claro, pero son todos bastiones del Partido Nacional. Bueno, Cerro Largo, 33, La Valleja, Colonia, San José. Y después tenés casos en donde a la salida de la dictadura tuvimos una primera elección en donde ganó un partido, como el caso de Maldonado, después hubo alternancia, ganó el Partido Nacional, ganó el Frente Amplio, volvió a ganar el Partido Nacional, Maldonado, Salto, y después tenés otro caso distinto, Rivera. Bueno, una vez ganó el Partido Nacional y después siempre ha ganado el Partido Colorado, y todo parece indicar que va a volver a suceder. Y en Montevideo recordemos que gana la primera elección con la que dimos la apertura democrática, la gana el Partido Colorado y después sistemáticamente repite el Frente Amplio. Entonces ahí estamos claramente en la presencia de que tenemos muchos territorios en los cuales no hay alternancia o hay una alternancia mínima. Y ahí vienen las preguntas que son un poco incómodas para la democracia. Porque una de las cosas que caracteriza a la democracia es que haya alternancia. Es decir, que alguna vez algún partido pierda. Y que, como dice algún autor, el que pierde se va para la casa, hace oposición y disputa la próxima elección. Cuando no hay alternancia, ¿qué es lo que pasa? Es un problema, es una pregunta incómoda para nuestra democracia subnacional. Porque tenemos muchos territorios en donde no hay alternancia. Y ya llevamos muchas elecciones de la salida de la dictadura. Y en algunos tenemos una alternancia mínima en la primera elección y después no hubo más alternancia. Entonces, es una pregunta incómoda. Por suerte hay mucha gente, muchos colegas que están, y que estamos investigando esas cuestiones, pero es la letra chica de nuestra democracia. Bien. Cuando hablamos de nuestra democracia, por lo general miramos lo nacional. Cuando ponemos la lupa, o a veces el microscopio, y bajamos la escala, y miramos a los territorios y decimos, upa, ¿son tan buenos los gobiernos departamentales? ¿Son tan cracks, son tan genios los intendentes? ¿Están tan bien las cosas que siempre gana el mismo partido? Sí, bueno, o es tan grande el clientelismo de repente que tienen la vacatada. Bueno, yo diría que hay 2, 3, 4 cuestiones que tenemos que meter allí. Dale, mete. Y en esos territorios, la primera pregunta es decir, bueno, ¿y por qué a veces... Bueno, yo me fui. Sí, te seguimos escuchando. Dale, te dejamos de ver, pero te Ahí estamos volviste. escuchando. Ahí volvió. Bueno, bárbaro. Es como que tenemos 2 niveles de exigencia.
En esos mismos territorios viene la elección nacional y una parte a veces mayoritaria de la ciudadanía vota por un partido. Pero cuando vamos a lo departamental, sistemáticamente se repite el voto por el mismo partido. Que por lo general además es un partido con identidad en ese territorio, ¿no? Con identidad política fuerte. Entonces, ¿tenemos pistas? Bueno, tenemos pistas. Algunas van por ese lado, por el lado de decir, bueno, tenemos prácticas que son poco democráticas en algunos territorios. Tenemos muchos casos desde la salida de la dictadura en donde hemos tenido intendentes. Bueno, de hecho ahora tenemos situaciones, ¿no? Lo que pasó el año pasado en Artigas, lo que está pasando ahora en Soriano, en su momento en Colonia. O sea, tenemos repartidos por todo el país distintos casos a lo largo de estos 40 años de democracia con situaciones que involucran a candidatos o intendentes. Entonces, esa es una pista. Tenemos un conjunto de prácticas que se pueden ejercer porque los gobiernos departamentales en los territorios son la principal cara del poder político. Y esa es una cuestión que a veces es distinta de lo que ocurre en Montevideo. Las intendencias en el interior tienen mucho poder, pero no solo desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista de los hechos. Se convierten en verdaderas estructuras de poder y de distribución de recursos. Entonces, esa es otra pista. Tercera pista, tenemos un diseño institucional que es muy distinto a lo nacional que a lo departamental. Tenemos intendentes que tienen muchísimo poder y muy poco control y muy poca capacidad de ser controlados. Eso no ocurre con el Poder Ejecutivo Nacional. En fin, ahí ya dijimos 3 elementos, por ejemplo, que nos pueden ayudar a comprender alguna de estas cuestiones que tiene nuestra democracia a nivel departamental o a nivel subnacional, como le decimos nosotros, y que también las podemos comenzar a observar a nivel municipal, en el tercer nivel de gobierno. Y Ernesto, en este sentido, el proyecto que prohíbe el ingreso a las intendencias sin concurso previo, que ya avanzó en el Parlamento, pero que se va a analizar nuevamente, ¿te pensás que puede ayudar a lidiar con esta situación donde tú, por ejemplo, mencionabas el fuerte poder que tienen las intendencias, Jorge hablaba de clientelismo, diferentes situaciones que se dan? ¿Es un camino para mejorar de alguna manera, cambiar esta situación, al menos un poco? Bueno, yo ahí tengo la visión de que es muy difícil lograr que esto, primero, va a ser muy difícil lograr que esto se plasme en ley sin algún nivel de acuerdo que exceda lo que hoy estamos viendo, ¿no? O sea, si ya tenemos intendentes o exintendentes o senadores diciendo que es anticonstitucional y que van a ir en caso de que se apruebe, bueno, es complicado porque... con esto no estoy diciendo que esté en contra, digo que es complicado después lograr acuerdos. Si ustedes hacen memoria, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero cuando tuvimos toda la discusión para la creación de la ley que creó los municipios, la ley de descentralización y participación ciudadana, estuvimos 2 años buscando acuerdos hasta que se logró algún tipo de acuerdo. A mí me da la impresión que esto va por una parte, por una patita. Si se lograra incorporar esa patita, sería bueno en la medida en que, bueno, que tenga carácter de ley, que se pueda aplicar, que se pueda controlar. Pero yo de verdad creo que tenemos que ir por una reforma institucional que cambie muchas cuestiones de los gobiernos departamentales, y eso solo se puede lograr si logramos acuerdos, o por lo menos acuerdos con mayorías importantes. Hay que considerar que la mayoría del territorio de nuestro país no está bajo gobierno del partido que hoy gobierna en el Ejecutivo. Entonces... Sí, en cualquier caso, perdóname, lograr acuerdos multipartidarios implicaría a la política, digamos, autocontrolando a la política, por decirlo así. Es que si no lo hacemos así, va a ser muy difícil que logremos llevar adelante una ley. Y en segundo lugar, después vamos a tener muchos problemas con que podemos llegar a tener leyes que después en la práctica se encuentren muchas formas para no ser cumplidas, ¿no? Digamos, no alcanza con tener solamente una regla para controlar otras reglas. Es necesario que los actores estén involucrados y que participen activamente en el proceso de construir esa regla. Entonces,
Bueno, yo de verdad creo que es de esos grandes temas que requieren que todos los actores se sienten en la mesa, que la academia esté incluida porque hay propuestas y tenemos que hacer más, de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos? En definitiva, si nosotros mejoramos nuestra democracia antes o después, mejoramos la calidad de vida de la gente. Ernesto, te invitamos a escuchar lo que hablaba hace unos minutitos Abril Mederos, nuestra compañera, en el móvil, con Oscar Botinelli. Para después... El profe, ¿cómo no? Es un gusto. Ahí va, me imaginaba. Un gusto. Sospechaba que iba a ser un gusto para vos, para claro. todas y todos, imagínense, siempre esperando a ver qué tiene para decir Botinelli y después la seguimos, así que adelante, Abril. Bueno, y para abordar lo que son las elecciones departamentales a nivel nacional, pero con foco también aquí en Montevideo, ya estamos en presencia del politólogo y director de la consultora Factum, Oscar Botinelli. Muchas gracias por estos minutos, Botinelli, por recibirnos en su casa. Bueno, para comenzar, ¿cómo ve el panorama general? ¿Cuáles son los primeros puntos de partida de análisis de lo que son estas elecciones departamentales? Bueno, lo que hay que entender es que por un lado hay 19 elecciones departamentales, pero por otro lado hay un resultado global de estas elecciones y que hay que mirar, digamos, la noche del domingo que viene o al día siguiente. Bueno, tres cosas. La primera, lo que es el conteo, llamémosle, de intendencias. En este momento vamos a hablar de Frente Amplio de un lado y el conjunto de partidos que forman la coalición multipartidaria que gobernó el periodo anterior, que en algunos lados van todos por separados, en otros van juntos como coalición republicana, en Rocha va el Partido Nacional, pero con un candidato colorado adentro. Entonces, manejémoslos como un bloque. Hoy por hoy, el Frente Amplio tiene 3 intendencias y la coalición el resto, vale decir 16. El Frente Amplio en los últimos 20 años, que es cuando tiene la gran explosión territorial, cuando gana el gobierno nacional, obtiene 8 intendencias. 5 años después cae a 5. Sube a 6 hace 10 años y hace 5 retrocede a 3, que es lo que tiene ahora. La coalición completa el resto, vale decir, el momento desde estos 20 años que tiene más intendencias es ahora 15 de intendente del Partido Nacional y 1 del Partido Colorado. Antes que nada, una aclaración que es interesante. Rocha es un caso muy particular para el 2020 y para hoy. Gana el Partido Nacional, pero los votos al Frente Amplio fueron más que el voto de los blancos. Lo que pasa es que bajo el lema Partido Nacional votó una candidatura con sus listas a la Junta de Cabildo Abierto. Y eso fue decisivo para que el intendente fuera el Partido Nacional. Y ahora también vota bajo el lema Partido Nacional un candidato colorado con lista colorada dentro del lema Partido Nacional. Por eso las posibilidades del lema Partido Nacional de ganar son altas, aunque los blancos probablemente no superen al Frente Amplio. Este es un caso particular. Bueno, ¿qué hay que ver? Bueno, si el Frente Amplio mantiene las 3, bueno, podría perder. Si aumenta, ¿cuántas? Según la estructura del frente, la estructura central, tienen expectativa. Bueno, yo diría hay cierto consenso en que Montevideo y Canelones están fuera de juego, así como Rivera y Tacuarembó, una para el Partido Colorado, otra para el Partido Nacional, para citar como ejemplo. Existe una idea que el Frente Amplio tiene las mayores probabilidades en Río Negro, que le daría tres intendencias seguras al Frente Amplio. Del lado del Frente Amplio hay expectativa que consideran que hay empate técnico en 5, que no es la idea que tienen del lado de los partidos tradicionales. Según el Frente, Salto, Soriano, Florida, Lavalleja y Rocha. En general se observa más bien que lo que está más disputado sería Rocha. Salto, el Frente está muy bien, pero ahí votan como lema coalición republicana, por lo tanto, los votos de blancos, colorados, Cabildo, Partido Independiente van todos juntos y ahí se le dificulta retener la intendencia del Frente. Este es el primer tema. Bueno, ¿cómo queda el número de intendencias? El segundo, las intendencias no son todas iguales. Montevideo, más Canelones, es mucho más de la mitad de la población. Entonces, ¿cuál es el porcentaje población
que gobierna departamentalmente un bloque o el otro. Hoy el Frente Amplio tiene el 57, bueno, me enfoca la luz, 57 y algo % de la población. Entonces, bueno, con 3, si pierde Salto y gana Río Negro, puede retroceder la población que gobierna el Frente. Si aumenta intendencias, bueno, puede superar el 60%. Entonces, ¿cómo queda el porcentaje de población bajo intendencias del Frente o bajo intendencias de la coalición multipartidaria o de los otros partidos? Es un segundo tema que es importante. Y el tercero es tomar el país como un solo bloque, es decir, bueno, pero ¿cuántos son el porcentaje de votos que obtiene el Frente Amplio y que obtiene la coalición? Y acá tenemos 3 parámetros. Bueno, hace 5 años en las departamentales, el Frente Amplio, que habría golpeado, había perdido el gobierno nacional, obtiene el 40%. En octubre, el Frente Amplio estuvo casi en el 44% y la coalición encima del 47%, casi el 48%. Pero en noviembre, la candidatura Orsi, que representaba el Frente Amplio, estuvo casi el 50%, mientras que la coalición estuvo en torno al 46%. Entonces, ahí la pregunta es, ¿la suma global de votos de todo el país hace que el Frente quede detrás de la coalición como fue en octubre? ¿Quede por encima de la coalición como fue en noviembre? Bueno, este es otro dato importante, y además si uno y otro sube o baja, tanto en relación a octubre como en relación a noviembre. Digamos, estos 3 datos, cuántos intendentes, qué población y cómo es la relación de votos globales de todo el país entre los 2 bloques, lo que hay que mirar en la noche del domingo que viene. Quiero llevarlo a la elección departamental, concretamente en Montevideo, y consultarle cómo influye la consolidación de la coalición republicana como lema en la disputa electoral, si eso ha sido un factor de mayor relevancia y que le ha dado crecimiento a la oposición departamental. Bueno, en primer lugar, esta es la tercera vez que la oposición departamental va bajo un mismo lema. Se llamó Partido de la Concertación en el 2015, usó el lema del Partido Independiente en el 2020 y ahora Partido Coalición Republicana. Pero ya es un árbol del paisaje de la elección departamental de Montevideo, que está el Frente Amplio de un lado y una coalición donde están los 2 partidos tradicionales, más algunos otros partidos, enfrente. Por lo tanto, no es una novedad para Montevideo, lo es para Canelones. Y lo es para Salto, que ahí sí puede ser decisivo el cambio. El tema es que Montevideo, hay que entender lo siguiente, es el departamento que la Intendencia tiene menos expectativa, pero no esta elección, en general. Tuvo mucha expectativa en el momento que el Frente Amplio era una fuerza creciente que desafiaba el poder tomando la Intendencia de Montevideo. Pero después, ¿qué ocurre? Cuando el Frente Amplio gana el gobierno nacional y está en 3 periodos consecutivos, la Intendencia era un órgano más del gobierno, llamémosle así. Y hoy lo que importa para la gente es el gobierno nacional. Me explico lo siguiente. En el interior se va a hacer una inversión económica. Interviene el intendente, la intendencia, aunque no es competencia de la intendencia. En Montevideo, cuando se habla de intendencia, se habla de calles, tránsito, transporte, basura, pero no se habla de la seguridad ni se habla de las inversiones económicas. Entonces, eso hace que haya una cierta apatía en la elección de Montevideo en relación a las que se observan al interior. Lo otro, es una elección que en general la gente considera resuelta en 2 sentidos. Una, la ventaja del Frente Amplio sobre la coalición es estructural de 5-4. Podrá estar unos puntos más cerca, unos puntos más lejos, pero no es una elección que se considere que puede estar disputada. Y a diferencia de hace 5 años, que dentro del Frente Amplio había 3 candidaturas potentes que generaban una incertidumbre entre Daniel Martínez, Carolina Cose y Álvaro Villar, en este momento Mario Vergara está muy despegado. Eso es consistente en todas las encuestas y más allá de cualquier margen de error. Entonces, una elección donde es una cierta certeza el partido que gana y dentro de ese partido quién es el intendente que gana, es una elección que tiene un menor impacto que los que puede tener el interior, sobre todo en los departamentos que o hay disputa entre partidos o hay disputas dentro del mismo partido, ¿no?
por ejemplo, Río Negro, no solo está Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, sino que hay 3 candidaturas en el Frente Amplio y 2 candidaturas en el Partido Nacional, que son todas las que la gente considera posibles. Bueno, es distinta la expectativa que genera, ¿no? Porque, ¿cómo se analiza las dificultades que tiene el Frente Amplio de disputar el interior en comparación a Montevideo? ¿A qué se debe eso? Bueno, ahí hay un aspecto estructural. El Frente Amplio es una fuerza que nació siendo una fuerza más bien urbana, metropolitana, que luego se fue expandiendo hacia el interior, es donde más retrocedió y perdió por eso el gobierno en el 2019. Perdió retrocediendo en todo el país, pero en el interior fue donde más retrocedió, donde más le ha costado generar figuras para la disputa de los gobiernos departamentales. Un problema que tiene el Frente Amplio es que en el mismo departamento vota mejor en octubre que en la elección departamental siguiente, normalmente. Y es porque los partidos tradicionales, sobre todo el Partido Nacional o el Partido León Rivera, generan muchas figuras propiamente departamentales. Y el Frente Amplio tiene más bien figuras de visión más global del país o más nacional. Y ahí viene un tema de dificultad. Orsi lo dijo hace poco cuando dijo, bueno, hay mucha gente que votó a Orsi en noviembre y vota Blanco Colorado y va a tener una doble victoria. Y es así, en Tacuarembó uno encuentra mucha gente que es blanca en Frente Amplista en octubre y blanca en mayo, o en Rivera es Frente Amplista en octubre y colorada en mayo. Entonces, ahí hay un problema. La separación de elecciones llevó también a que le fuera más fácil al Frente ganar votos para la nacional y más difícil para la elección departamental. Óscar Botinelli, muchísimas gracias por estos minutos. La palabra del politólogo y director de Factum. Volvemos a estudios. Gracias, Abril, y hasta el domingo que viene. Bueno, pasado 13 de marzo, primero no sé si querés hacer alguna consideración puntual sobre todo lo que escuchabas de Óscar, pues yo ya te iba a llevar derecho a Soriano y en esta cuestión de departamentos que son tradicionalmente de un partido político y ver si cambió algo con eso, con la imputación de Besosi, etcétera. Pero si antes querés considerar otra cosa de lo que dijo Botinelli, considera. No, pobre Óscar, ya me sufrió hace décadas cuando fui alumno de él en la formación de grado, que no, está todo bien. ¿Qué esperás de Soriano? ¿Qué interpretás de Soriano? ¿Qué ha pasado del 13 de marzo hasta ahora y cómo se explica? Y yo le sumo otra, Ernesto, ¿se puede? ¿Y cuáles pueden ser los escenarios posibles teniendo en cuenta la situación de Besosi? La situación a nivel de la justicia. Bueno, sí, yo siempre arranco por esa. Siempre aclaro que no hago interpretaciones jurídicas, pero el panorama puede llegar a ser muy complejo si se da lo que nosotros observamos, que es que hay una ventaja del Partido Nacional, si eso se consolida. Puede ser muy complejo porque puede haber muchas alternativas, pero yo en lo judicial no me voy a meter. Yo creo que Soriano está en disputa, pero con una mayoría para el Partido Nacional. Y bueno, como publicamos, está en la web de Ágora para quien no quiera ver. Lo que nosotros observamos es que el Partido Nacional ha descendido y que fundamentalmente, primero el Partido Colorado ha crecido considerablemente, con lo cual se está reposicionando, y también el Frente Amplio quizás en menor medida, y esto es un poco lo sorprendente porque era es el partido que tiene más chance de disputar con éxito ese departamento, que digo con mucha contundencia, que si no hubiera ocurrido todo esto vinculado a Besosi, seguramente Besosi hubiera repetido con mucha tranquilidad su reelección y sería por 4ª vez electo intendente en Soriano. Sin embargo, bueno, a raíz de todo esto hay un movimiento y se generó en el departamento un clima de, cierta sensación de malestar que está presente. Nosotros lo encontramos en varias preguntas. Solo algunos meses atrás la mayoría de los habitantes del departamento veían un clima de optimismo, te decían que el departamento estaba avanzando, y hoy el diagnóstico de una mayoría es que está estancado. O sea, estas cosas generan impactos, no igual en todos los departamentos, no igual en todos los territorios. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos investigando, estamos haciendo un trabajo de campo en Artigas y seguramente el martes lo vamos a publicar.
yo no tengo dudas de que la reacción de una sociedad y otra es distinta, por lo que comentábamos hoy al principio, Uruguay no es tan homogéneo. Y Ahí, Ernesto, tenemos algunas placas de Ágora, si querés compartir. bueno, sobre, no sé. sobre Artigas. Sobre Artigas puntualmente. Bien. A ver, le pido a la producción, capaz que, ahí está. Ahí justo Sí. hay que sacarle el zócalo, muy bien. ¿Qué nos puedes contar ahí de lo que Claro, manifiestan? pero lo que pasa es que esas son investigaciones que tienen un buen tiempo. Ajá, Y yo quiero ver ahora lo que claro, ¿qué es lo que pasó? sobre la elección. Eso fue hecho unos meses después de todos los episodios De Caram. de procesamiento de un intendente, de una diputada, de autoridades de la gestión. En ese momento ellos manifestaban, o al menos cuando ustedes realizaron esta encuesta, que la corrupción política se encontraba como uno de los principales problemas del departamento. En ese momento hay que ver entonces qué dicen las mediciones ahora, cuál es el principal problema que ven los artiguenses en este momento. Sí, y una de las particularidades que encontramos es que cuidado, porque podemos encontrar que para una parte significativa de la población un problema sea efectivamente la corrupción política, y eso lo encontramos en distintos territorios, pero eso no necesariamente significa que después Voten diferente. en el comportamiento electoral eso sea coherente con la opinión pública. Y ahí de nuevo nos metemos en el tema de qué pasa con la democracia en este nivel. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda entender y afirmar frente a una pregunta que hay un problema con la corrupción y sin embargo que después pueda votar a quienes fueron acusados o en algunos casos procesados o al mismo partido por delito de corrupción? De nuevo volvemos al tema. Por eso ahí mi visión es un poco distinta a la del estimado profesor. Yo creo que acá de verdad están en juego 19 porciones de poder. No es demasiado relevante la sumatoria. Esa sumatoria se decidió en octubre y después en noviembre. Acá lo que importa es ganar el poder de ese territorio que es una intendencia. Hablando de esas 19, seguimos recorriendo y venimos por el litoral entonces de norte a sur. Te pregunto, por Salto, Paysandú y Río Negro, un picoteo con lo que quieras priorizar ahí, cómo vienen, dónde está reñido, dónde está más encaminado. En Río Negro, todas las mediciones que hemos hecho desde más de un año y medio dan una diferencia a favor del Frente Amplio. Creo que no va a haber mayor sorpresa porque hemos visto otras encuestas que dan algo similar. Seguramente el Frente Amplio por encima del 40% y sacándole entre 7 y 10 puntos, 12 al competidor que es el Partido Nacional, que perdería la... Es lo que estamos viendo ahí, Río Negro, sí. Sí. Paysandú, creo que nuestras últimas dos mediciones, y la última es bastante reciente, da una diferencia de alrededor de 10 puntos para el Partido Nacional. Y no creo que vaya a haber, además, el actual intendente que va por la reelección, en Paysandú, Olivera, tiene buenos niveles de aprobación y se ha reposicionado. Nosotros lo medimos a Paysandú en distintos ciclos y en el primer ciclo, a los pocos meses que había sido electo, Olivera no tenía niveles de aprobación muy buenos, ahora los tiene, y además la mayoría de los sondisueros consideran que el departamento está bien y está avanzando. Entonces, me parece que en Paysandú el Partido Nacional, de nuevo, ¿no? Con todos los paraguas que saben que tenemos que poner, porque bueno, esto es un trabajo que se hizo en su momento, que tiene errores posibles, me parece que el Partido Nacional afianza algo que va a ser inédito, porque hace mucho tiempo que no pasa, que es que un intendente pueda ser reelecto en Paysandú. Hay que remontarse a Jorge Larrañaga para encontrar esa situación. Paysandú ha tenido un sistema de alternancia prácticamente continua y desde Larrañaga ningún intendente puede ser reelecto de manera inmediata. Es una particularidad y bueno, Olivera tiene esa chance. ¿Y Salto? Y la joya de la corona, Salto. ¿Por qué digo la joya de la corona? Porque es el estreno de la coalición republicana afuera de Montevideo y Canelones, y con una particularidad. En este momento, por ejemplo, en Salto está cerrando el acto el principal candidato de la coalición republicana, que es Carlos Albizu, con la presencia del expresidente Luis Lacalle Pou, y simultáneamente el principal candidato del Frente Amplio en otra zona de la ciudad está cerrando su acto, que es Álvaro Lima, el principal de los tres que tienen. ¿Qué es lo que nosotros observamos en Salto?
como dice un amigo, compren pop para mirar la película. Ajá. Y Ernesto, ¿qué? Sí. Nosotros vemos un escenario de una disputa de extrema paridad, sobre todo en la ciudad de Salto, y me parece que la diferencia en Salto puede llegar a ser muy pequeña, o alguno de los dos contendientes finalmente va a lograr volcar a esa cantidad de gente que todavía pueda estar indecisa o que eventualmente no tenga muy clara la situación, pero a nosotros no nos parece tan claro que la elección, no nos parece claro, y ni, esto ya lo he dicho en muchos lados, creo que Salto no está definido y se está definiendo de acá hasta el próximo domingo, inclusive. Ernesto, Hasta el próximo domingo, inclusive, sí. bien, seguimos brevemente la recorrida. Te Breve. quiero preguntar puntualmente por Canelones, ¿cómo lo ves? Canelones nosotros lo investigamos un par de veces y no lo investigamos más. No creo que vaya a haber dificultades Novedades. para que gane el Frente Amplio y que Legnani sea electo intendente, confrontando por segunda vez, creo, ¿no?, a una coalición republicana allá en Canelones. ¿Y Florida? Bueno, en Florida tenemos dos escenarios distintos. Nosotros hasta el año pasado... Perdóname, pero ¿compro pop para Florida también? Bueno, yo creo que no. No. Creo que no, porque en realidad, si bien nuestra medición ahí tiene un tiempo, una cosa era el escenario que nosotros habíamos constatado el año pasado, cuando, por ejemplo, el principal candidato, el Partido Nacional, todavía no estaba en la cancha, que es el ex intendente Carlos Enciso, y ya cuando lo volvimos a medir, ya el escenario había cambiado y el perfil de los indecisos es un perfil que era bastante más favorable a votar al Partido Nacional y concretamente a Enciso. Entonces tengo la impresión que un escenario que era muy competitivo hasta quizás diciembre o enero, me parece que allí el Partido Nacional va a terminar cerrando la competencia, pero bueno, nuestra última medición mostraba la placa que ustedes están compartiendo, pero debemos aclarar que la tendencia ahí muestra un cambio. Claro, el Frente estaba superando al Partido Nacional y en el momento de hacer esto ya la tendencia había cambiado. Entonces, me parece que no, que esa elección se va a definir a favor del Partido Nacional. Bien, queremos hablar un instante de territorios, del libro que empezábamos mostrando en el arranque de la charla. Primero y ante todo, gracias Ernesto por tu generosidad, compartir los conceptos, las investigaciones que no son comunes, o sea, todas estas mediciones de intención de voto en el interior del país es un esfuerzo de Ágora. Por cierto, mencionaba Ernesto, muy fácil, agora.com.uy, entren ahí y vean lo que quieran. Gracias por todo. Y se viene la presentación de Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy, de Ediciones de la Banda Oriental, coordinado por vos y por Gerardo Caetano. Mirá, y el acto fallido dije coordenado y no tiene tampoco que ver. Está bien. Porque Uruguay, que muchas veces dicen ustedes y decís vos, es visto como algo tan homogéneo, tiene distintas regiones, distintas formas de ser, de sentir, subjetividades. Eso quedó de manifiesto en un curso que hicieron virtual para el Regional Norte de la UDELAR. Contanos un poco cuál es el alma del libro y qué te deja este trabajo. Bueno, el alma del libro, qué linda metáfora, ¿no? El alma del libro es y nace de dos sensaciones, una de una emoción positiva y otra de un momento muy difícil, porque ese es un curso que lo diseñamos con Gerardo. Gerardo es un tipo muy generoso, es un docente que le gusta además trabajar en el CENUR, en nuestra sede de Salto. Diseñamos un curso y las autoridades locales, se pusieron la camiseta y dijeron, claro, vamos a hacer esto. Y lo comenzamos en el año 2021, ¿no? En pandemia y con las herramientas que la UDELAR nos dio rápidamente, que es esto, la virtualidad. Y la emoción positiva es que ni bien comenzamos el curso, nos dimos cuenta que teníamos estudiantes de 8 departamentos. 8 departamentos distintos que estaban tomando el curso, ¿no? Algunos de departamentos muy cercanos de acá del litoral, pero otros que no lo eran tanto. Había algún alumno de 33, por ejemplo, alguno de La Valleja, y uno dice, bueno,
la territorialidad de la UDELAR, que se ha expandido, también tiene esas cosas. Pero lo segundo que nos pasó, y es la emoción impactante, es que en una clase en particular, no voy a dar mucho detalle, le pido a la gente que lea la introducción del libro, que tiene una caricia y media, donde contamos esto del soul, del alma de nuestro libro. Nos enteramos que el papá de uno de los estudiantes había fallecido el día anterior a ese. Y bueno, de esa mezcla de estudiar los territorios, de comprender nuestra diversidad y de las dificultades que estas nuevas generaciones atraviesan, y de entender que estamos todos en el mismo barco, nace el alma de territorios, para la cual convocamos a un montón de colegas de distintas disciplinas, muy generosos, que trabajaron mucho, que hicieron artículos preciosos y que pretenden, bueno, marcar un rumbo en esa barca que es el Uruguay, y decir, llegamos de esta manera al siglo XXI, enfrentamos algunos de estos desafíos, cómo nos podemos mirar en ese espejo que nos devuelva imágenes, y sobre todo cómo podemos alumbrar esos territorios que por ahí todavía no están demasiado claros, ¿no? Así surgió el libro. Territorio se presenta el jueves que viene, 8 de mayo, 18:30, en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República. Todas y todos invitados. Nuevamente, gracias. Gracias, Ernesto. Ustedes también están invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, que pasen bien. Quédense en la letra chica, porque en el próximo bloque vamos a hablar de este tema del síndrome del burnout en los médicos de Uruguay. Ya venimos. Tercer bloque, tercer tema en el cierre de la letra chica. 1/3 de los médicos del Uruguay sufren del síndrome de burnout, traducible como quemado. Según se desprende, el dato de este tercio, se desprende de un estudio realizado por la UDELAR, y la situación es más grave durante los 5 primeros años del ejercicio de la profesión. Este estudio se titula Síndrome de Burnout en médicos del Uruguay y condiciones laborales. Fue escrito por los doctores Eloísa Soto, Soledad García da Rosa, Yuyanik Boyadjian, Nurit Stolovas, integrantes de la Unidad Académica de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y por Fernando Tomasina, exdecano de esa institución y también exdirector del Hospital Pereira Rosell, junto con el grado 3 en métodos cuantitativos, Santiago Mancilla. Vemos el siguiente tape y arrancamos con la entrevista. 1 de cada 3 médicos uruguayos sufren del síndrome de burnout o síndrome del quemado. Se trata de un estrés crónico provocado por las condiciones laborales que genera agotamiento físico, mental y que también impacta en el desempeño de sus tareas. El estrés en sí no es malo, es una reacción natural que en condiciones normales nos prepara para enfrentarnos a nuestro entorno. El problema comienza cuando el estrés se extiende en el tiempo y se vuelve crónico. En ese punto, los efectos son nocivos y comenzamos a sentirnos presionados y abrumados. En la medicina se romantiza el sacrificio extremo. Y es una cosa que incluso entre los médicos se habla, cómo estuvo la guardia, que pasó y que no dormí. Y hay como una idealización de ese sacrificio extremo. Trabajan una mediana de 52 horas semanales, que muchas veces incluyen guardias de 24 horas casi sin dormir. Además, muchos suman otras horas por fuera de la residencia, por ejemplo en emergencias móviles, porque otro factor que aparece allí es el multiempleo. Hay un 72% de multiempleo entre los médicos y un 27% de multiempleo en general en la salud. Pero además, un médico trabaja como promedio en 3 lugares. Los médicos que se encuentran en régimen de residencia son los más afectados por la situación, con una remuneración tan baja que prácticamente los obliga a trabajar, además como médicos generales. Eso termina siendo un caldo de cultivo para el burnout. Lamentablemente, los índices de enfermedades de salud mental, o digamos de adicción a sustancias, o de incluso depresión o intentos de autoeliminación, también son realidades nuevas que estamos viendo, que por lo menos antes no eran visibles. No digo que no sucedía, pero quizás no eran visibles, o quizás implicaban un sacrificio muy intenso, que no justifica, digamos, que una persona pierda su salud por defender la salud de los otros.
Y para meternos en temas, recibimos a dos de las autoras de este estudio, son Yuyanik Boyadjian y Nurit Stolovas. Bienvenidas ambas, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para empezar a encuadrar el tema, bueno, hablando de una prevalencia del síndrome de burnout de 32,1%, por eso redondeamos en 1 de cada 3 médicos y médicas en el país. Pero digo, para encuadrar, podemos hablar de qué es el burnout y cuáles son sus distintas dimensiones, pues viste que uno lo intuye, pero a veces la intuición es muy mala consejera, vamos a precisar de qué estamos hablando. Bueno, el burnout es una patología que se da por el agotamiento emocional, el distanciamiento emocional y una sensación de baja realización personal con respecto a la tarea o al trabajo, que es una respuesta que tienen las personas que lo sufren a un estrés crónico que no se ha podido resolver en el tiempo y que está vinculado a la interacción social en el trabajo y a las condiciones laborales. Estas 3 dimensiones, el agotamiento emocional refiere a que la persona está cansada tanto física como emocionalmente, que ya no puede pensar, que tiene como la mente quemada, vamos a decir. Y bueno, y después la parte del distanciamiento emocional habla de un alejamiento, de un aspecto de una especie de cinismo hacia el trabajo, de la distancia hacia las personas con las que se trabaja y hacia la tarea con la que se está trabajando. Y después, bueno, con respecto a la baja realización personal, es una sensación de insatisfacción hacia el proceso de trabajo. Esas son las 3 dimensiones que lo componen y para que se dé el síndrome tienen que estar las 3 presentes. Eso te iba a preguntar, si eran 2 de 3, las 3. Cuando están las 3, eso es un burnout. Exacto. ¿Y qué fue lo que las llevó a todo el equipo, ¿no? Pero ya que las tenemos acá, a ustedes, a decir, bueno, hay que estudiar esto acá, hay que estudiar este síndrome en los médicos, en el cuerpo médico? ¿Era por lo que veían alrededor, por lo que ustedes mismas viven en el Bueno, día a día? sí, cuando surgió el interés por este trabajo, con mis compañeras Eloísa y Soledad, que les mandamos un saludo, nosotros estábamos recién empezando el primer año del posgrado de la especialidad en salud ocupacional y estábamos en plena pandemia en el año 2021. Estábamos todos muy cansados por trabajar durante la pandemia COVID-19. Y ahí la demanda fue impresionante, además. La demanda fue muy alta y como objetivo del trabajo era estudiar un colectivo de trabajadores con una patología. Y dijimos, bueno, ¿por qué no estudiamos al colectivo de los médicos y el síndrome de burnout, que es este tema que se palpaba en el ambiente, pero nosotros lo que nos motivaba era querer como documentar y tener un argumento científico sólido para investigarlo y mostrar lo que estaba pasando, como para sentar un precedente con información robusta para poder generar cambios en las condiciones de trabajo, ¿no?, de los médicos y del personal de salud. ¿Nurit? Sí, investigaciones algunas ya se habían hecho en algunos colectivos en particular, médicos, pero bueno, lo que ellas aspiraban era abarcar, sí, básicamente a casi toda la población médica. Y un aspecto interesante es también que además el burnout hoy día se incluyó dentro y se lo reconoce como dentro de lo que es la clasificación internacional de patologías que hay y se considera que claramente es un problema vinculado con el trabajo, ¿no? Y se le reconoce como una situación. En realidad es un síndrome que está compuesto por estos 3 elementos que destacaba, que son las 3 dimensiones que destacaba Yuyanik. Pero más allá del síndrome del burnout completo, también es interesante identificar si alguna de estas otras dimensiones, cómo se presentan, aunque no se presenten las 3, porque también se pueden generar mecanismos previamente para no llegar en determinado individuo o en la población trabajadora que se constituya como tal. Y una particularidad también, que generalmente el síndrome del burnout no necesariamente se presenta solamente en médicos,
sino que se presentan las personas que trabajan con personas. Eso es lo que se identificó. El área docente, el área, por ejemplo, en policías, en otros personales, ¿no? En otros trabajadores que trabajan con personas. ¿Tendrá que ver con lidiar con emociones? Entonces, Claro, porque de alguna manera el trabajar con personas implica, tiene otras implicancias y otras cargas y exigencias que simplemente es trabajar con un objeto, porque un objeto uno lo transforma, pero el objeto no te hace una devolución tal que no va a ser distinta a la que uno logró transformar. Mientras que cuando hay personas existe otra subjetividad y otro, lo que llamamos nosotros riesgos psicosociales, que están en juegos y también condicionan que uno se enfrente a esas situaciones de otra manera, ¿no? Como veíamos ahí en el tape, como surge del informe, los médicos que recién arrancan la carrera, especialmente antes de terminar una especialización y están en régimen de residencias, son los más afectados por esta situación. ¿Es así? ¿Qué explicación tiene? Bueno, sí, fue una de las asociaciones que encontramos en el trabajo. Asociamos las condiciones de trabajo del burnout a algunos aspectos que vinculamos, ¿no?, en el trabajo. Uno de ellos con el que encontramos asociación significativa fue con los primeros años de ejercicio de la medicina y además con estar cursando la residencia, que generalmente la residencia se cursa en los primeros años después que uno se recibió, pero nos dieron independiente en cada uno de ellos. Por supuesto que la residencia es una etapa en la que el médico se está formando, pero también presta una actividad asistencial durante su formación, entonces son años muy intensos de mucho trabajo, de mucha carga, donde tiene que resolver situaciones clínicas complejas con pacientes, pero además está aprendiendo y está siendo evaluado, entonces todo eso junto genera... Es un montón. Genera condiciones que son un factor de riesgo para sufrir el síndrome de burnout. ¿Y cómo se podría pensar en un mecanismo para que no sea todo tan intenso en esos años? ¿Hay alguna propuesta? No sé. Sí, han habido, este tema se está trabajando hace mucho tiempo. Escuchábamos al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, es una de las instituciones que además nuclea a los médicos sindicalizados y lo toma como se abandera de esta situación, de poder generar estrategias. El Colegio Médico del Uruguay también, la Federación Médica del Interior, o sea, las distintas instituciones y organismos que nuclean a los médicos entienden que es un problema relevante a considerar. Lo que pasa es que también el tema pasa por una cuestión más macro, ¿no? No existe una norma, no existe una definición de tiempos de trabajo y descanso en general para la población médica. Entonces, existe sí una ley de residencia que define los tiempos de trabajo, pero no te está controlando, definiendo qué pasa con eso extra de tu formación. Entonces muchas veces en ese afán que uno tiene de formarse, de ocupar lugares, de generar expertise y experiencia, no hay como un freno y ahí empieza también a sumarse estas otras actividades que van más allá de la actividad en la residencia o le pasa en general a otros médicos, que no hay un límite horario para asumir las responsabilidades. Entonces, también hay una carrera, una competencia, ¿no? Uno tiene que ponerse a hacer las cosas y a estudiar y a agarrar horas, porque si no lo hace el otro también, o la otra. Claro, y sobre todo también hay, se llama el síndrome del Quijote, que es ir contra los molinos de viento y tratar de asumir a veces más responsabilidades por esto de adquirir esta experticia, pero bueno, no siempre a veces las condiciones están dadas, porque a veces también hay dificultades en lo asistencial, dificultades sociales, otro tipo de dificultades que también complejizan a la tarea del médico. Sobre esto que preguntaba Maite recién, me gustaría profundizar un poco porque evidentemente quienes no somos médicos, vemos al médico cuando precisamos. Pero no tenemos ni idea cómo se construye la carrera, dependerá por supuesto de las aspiraciones, deseos de cada una y cada uno. Pero, ¿qué pesa ahí? ¿Agarrar muchas horas? ¿Hacer cursos? ¿Cómo una vez que se recibe en Uruguay alguien de médico o médica, ¿qué tiene que hacer para que le vaya bien después, para construir una carrera sólida? ¿Y qué relación tiene con esto?
Y bueno, el médico en realidad está estudiando siempre, ¿no? O sea, terminó su etapa formativa, pero no es que cerró el libro y ahí quedó. Constantemente te tenés que estar actualizando y bueno, y estar atento a los nuevos tratamientos, los nuevos diagnósticos. Pero con respecto a la vida laboral, lo que es complejo es que el multiempleo lleva a que tú no tengas una carga horaria fija ni horarios fijos y que no siempre sepas, si no tenés la agenda abierta, dónde te toca trabajar al otro día y de repente enganchás una guardia y salís y entras a otra. Y no está regulado eso, no está regulado las horas máximas diarias, ni semanales, ni mensuales que el médico puede trabajar, y hacen a lo que es la organización del trabajo, como cuando la organización del trabajo, que los turnos de trabajo, los tiempos de descanso, los días libres no están definidos, lleva a que no solo el contenido de trabajo en medicina, que ya es muy complejo porque uno lidia con el sufrimiento emocional, con el dolor, con la muerte, con tener que dar malas noticias muchas veces, si a eso le sumamos la cantidad de horas que la persona trabaja, es como que lleva al agotamiento, ¿no? al agotamiento emocional. Y al no existir un sistema que regule los tiempos de descanso para que la persona pueda distraerse, dormir, tener vida social, hay un terreno que propicia a todo esto. Incluso nosotros en nuestro trabajo también nos dio asociación estadísticamente significativa al burnout con la cantidad de horas trabajadas. Nos dio que con 50 horas semanales trabajadas o más existía asociación, y con la ausencia de días libres semanales, que hay médicos que no tienen días libres en la semana. Y pienso en esto que ustedes estaban diciendo, ¿no? Esta agenda que es una locura, lidiar con tantas horas y con el multiempleo. ¿Cómo es para las mujeres, por ejemplo, si deciden ser madres? ¿Pueden tomar la decisión de ser madres en ese contexto? ¿Tienen que posponer su carrera? ¿Me cuentan un poco cómo es eso? Porque me imagino que real. es... El tema género en el trabajo y género en el trabajo médico es así, porque ¿qué pasa? La carrera ahora se acortó un año, hoy día son 7 años, y en general también para tener una inserción más adecuada en el mundo laboral se hace una especialización que son lleva ¿cuántos años más? Entre 3 y 6 años, todo va a depender. Por ejemplo, neurocirugía son hasta 6 años. Hoy día medicina interna o quirúrgica son 4 años. Y bueno, y a veces también eso determina que uno priorice la realización personal para después dedicarse más a lo personal, a lo familiar, al desarrollo como madre, como mujer o como... Y bueno, y eso se ha visto, sí, ¿no? Que hay como una postergación. Y también algunas dificultades que se visualizan es vinculado a veces a la realización de las guardias, que son tiempos prolongados que uno tiene que estar fuera del cuidado de la familia, del hogar, de quien sea. Es un tema, el tema de género y trabajo. Claro, claramente. ¿Está No, iba a preguntar nomás si hay herramientas, no sé si en el ámbito público o en el privado, que ayuden un poco en ese tema. Por ejemplo, en materia de cuidados o por ejemplo, a veces van con sus hijos a las guardias. No correspondería que vayan a las guardias, pero porque no es un ámbito que corresponda que estén en las guardias. En algunos centros, en algún momento existieron, ¿no? En guarderías. Algunos centros, en el Pereira Rosell, por ejemplo, existe un CAIF, que es para hijos de funcionarios. Es el ejemplo que conozco. Claro, sí. Pero no es el común denominador ni es algo que esté como... No, y a veces, por ejemplo, en el ámbito universitario, académico, también se generan en las vacaciones sistemas de cuidados para que en esos tiempos también estén al cuidado, claro, esos 3 meses o en los meses de las vacaciones de los niños. Pero que no está como sistematizado siempre, claro, en todos los lugares. Eso sí, es una realidad. No, bien que me quedé mirándote porque iba a cambiar de tema, pero intuía que tenías otra. Vaya, cambio de tema, entonces, retomando un poco lo anterior, estas 3 patas del asunto que decíamos, falta de realización personal, agotamiento y distanciamiento emocional, por resumirlo, ¿no? Entiendo que afecta a todo el sistema de salud.
Bueno, el estudio es de médicos y médicas. Habría que estudiar también a los distintos profesionales de la salud, ¿no? Sí. Que calculo que no debe ser la prevalencia tan alta exclusiva de doctores. Pero claro, evidentemente, si mencionaban ustedes incluso que se pierde conexión emocional, podríamos usar la palabra empatía, con los propios compañeros de trabajo, con los propios pacientes, a partir de ese agotamiento. Bueno, termina contaminándolo todo de alguna u otra manera y eso ya es preocupante no solo para los médicos, sino para toda la sociedad. ¿Estoy exagerando? ¿Es así? No, ni que hablar. En realidad, el burnout no solo afecta al quien lo padece, en este caso también va a afectar al paciente si es asistido por un médico que está cursando en burnout, porque bueno, la seguridad del paciente no va a estar igualmente cuidada en un médico que no padece burnout tiene más probabilidad de que del error médico, ¿no? de que ocurran esas cosas. Por eso es un tema que nos interpela a todos. Y con respecto a lo que tú decías de la baja realización personal, un dato interesante es que más allá de que nos dio en el trabajo que el 32,1% de la población estudiada sí tenía burnout, nos dio sí que cerca del 90%, o sea, casi toda la población estudiada, tenía baja realización personal. Los que tenían burnout, pero muchos más, o sea, casi el 90% de toda esa población tenía una baja realización personal. Eso es un mensaje muy fuerte. Sí. ¿Y con qué vinculan eso? Eso te iba a preguntar, ¿se preguntaba por qué después o son hipótesis? Y bueno, creemos que en gran medida es por la sobrecarga laboral y por la sobrecarga del contenido de trabajo que sin duda tiene que estar influyendo en eso. Hay un concepto importante a destacar de esta investigación que es un estudio descriptivo, o sea, está describiendo una situación, que a partir de eso uno puede después generar hipótesis o replantearse, o es válido para una mesa de discusión, ¿no? De hacia dónde ir. Pero claro, no es algo tácito que uno diga, que saque una conclusión de certeza, sino son herramientas para seguir investigando y ahondando cuáles pueden ser. Una de las posibles es lo que planteaba Yuyanik. ¿Y en lo que refiere al ámbito público y privado encontraron diferencias? No nos dio diferencias en este trabajo con respecto al burnout. Porque o sea, sí hay características diferentes en la modalidad de trabajo, me imagino, de contratos, de cargas horarias, eso, pero después en esto no. En esto puntual, en este trabajo no. ¿Y qué herramientas tienen médicos y médicas como para buscar contención, por ejemplo? ¿Existen espacios dentro de sus lugares de trabajo donde puedan tener un lugar para hablar o decir la verdad que no doy más, estoy muy cansado, cansada? ¿Existe algo de eso ya? Es bien interesante lo que planteás y desde el área de la salud ocupacional nosotros entendemos que ese es un tema central. Es también parar y replantearse qué es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? No solo, esto es un planteo no solo para el ámbito de los que cuidan, sino para cualquier espacio de trabajo. Es importante también tener un abordaje individual y un abordaje colectivo, porque muchas veces la complejidad del tema, como hemos visto en este caso puntual, no tiene que ver mucho con lo individual, sino cómo se organiza el sistema. Entonces, desde lo individual se pueden generar mecanismos de afrontamiento, se le puede recomendar que respete esos tiempos de trabajo y descanso, que él mismo o ella misma trate de poner esos límites, que pueda en otros espacios que nosotros los llamamos extralaborales que se desarrollen, en el sentido de que puedan distraerse, buscar otro esparcimiento, hacer actividad física, pero también en relación al colectivo, que eso es lo importante también, es cómo funciona este grupo y cómo sostener a este grupo que está trabajando en estas condiciones, que quizás el que identificamos que tiene burnout puede ser la punta de una gran complejidad de un tema que hay por debajo, ¿no? La punta del iceberg. Es importante esto que tú muy bien decías, esos espacios de intercambio, que algunos lo llaman los espacios de deliberación y cooperación, donde uno también puede expresar cómo lo vive. Pasa que un médico se enfrenta a una muerte, a una situación, termina y tiene que seguir trabajando, bueno, pero hay que también acompañar ese proceso que vive para que esto no ocurra y darle sostén, por ejemplo, ¿no? Entonces entendemos que también esos otros espacios que a veces hay informales, que son las áreas
está el espacio médico, que a veces son los cuartos médicos, que existan. Y que quizás sería lo ideal que esté como sistematizado. Claro, que Tiempos exista que una intención. tengamos para conversar, dialogar, intercambiar, expresar lo que sentimos y cómo nos sentimos. Pero ahí estaría bueno también, me meto, nada que ver, perdón, pero capaz que existe una intención deliberada por parte de las direcciones, de los mutualistas, o sea, las direcciones de los hospitales públicos, de generar esos espacios, ¿no? De buscar de que esos espacios existan y se brinden. Exacto. Para los trabajadores y las trabajadoras. Hay otros espacios que sí están formales, que uno puede de alguna manera llevar este tipo de problemáticas o este tipo de situaciones que ya están establecidos en la normativa vigente, que son los espacios bipartitos de salud y seguridad. Hay un decreto, que es el decreto 291 del año 2007, que habla de la importancia de los espacios bipartitos de salud y seguridad, espacios de cooperación, donde están los trabajadores implicados y la institución o la empresa, donde ahí también se discuten y se acuerdan cuáles deberían ser las condiciones adecuadas de trabajo. Y otro espacio y otra herramienta que entendemos fundamental, que también está reglamentada a nivel país y en particular en el ámbito de la salud, son los servicios de prevención y salud en el trabajo, que definen que esos servicios, donde está liderado por el médico en salud ocupacional, junto con otras disciplinas, en este caso en particular el área de la psicología, y otros que tengan que ver con estos aspectos de la salud en el trabajo y la prevención, que también sean los que vigilen, controlen y acompañen estos procesos como una forma de evitar o de generar mecanismos conjuntos participativos de mejora de las condiciones de trabajo. Doctoras, gracias y ojalá sea una herramienta para que mejore la realidad de la salud del país. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por estar. Y hasta la próxima. Bien, y hasta la próxima le decimos a ustedes, aunque en realidad la próxima de La Letra Chica va a ser Sarasola dentro de 2 semanas. Sí, porque el domingo que viene los esperamos con una transmisión, porque si no las elecciones departamentales va a ser más temprano. Después vamos a transmitir la información oficial. Sí, pero toda la vamos a estar jornada. acá. Toda la jornada de departamentales y municipales en TV Gran Ciudad. equipo laburando. El domingo que viene. Gracias por estar. Chau. Gracias por estar. Chau.